Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Subterráneas. Soy Deborah Golster y hoy vamos a continuar con nuestra saga Atlante. He decidido incluir en este nuevo expediente la figura de uno de los protagonistas más intrigantes de la historia de Tallos, nada menos que Petronio Jaramillo Abarca. Sé que para muchos ese nombre por ahí no diga tanto, porque no lo tienen tan arraigado como uno supone. Si de hecho lo van a buscar en YouTube no van a encontrar absolutamente nada. Y es irónico porque es una de las cuestiones principales de la historia, aunque no por ello menos controversial. Y también porque lo que estoy notando con el tema de la Cueva de los Tallos es que la historia original se está como perdiendo, ¿no? Porque cada persona que va se convierte en un nuevo protagonista, cuenta su historia, pero la historia original de los Tallos, no está por ningún lado ya. Puedo decirlo con conocimiento de causa, ¿no? Con hechos siempre erróneos, con todo como siempre a lo apurado, o a nadie parece interesarle la historia original porque cada uno, como digo, necesita ser su propio protagonista de Dallos, ¿no? Eso es lo que yo vengo observando. Así que bueno, vayamos a la historia. Bien, como saben, mucho de la historia de Tallos, del tesoro que se habla de Tallos, tiene que ver un poco con la leyenda del tesoro de Atahualpa, ¿no? Como sabemos, Atahualpa fue capturado por los españoles, y se pidió un rescate, ¿no? Y él dijo que podía obtener esa suma que los españoles exigían para su liberación. Y ahí va a empezar toda una leyenda, ¿no? Toda una leyenda, ¿no? Igualmente, como sabemos, Atahualpa es asesinado, y su supuesto rescate nunca llega y se dice que se oculta. Y va a empezar como digo, un gran relato, una gran historia, dentro de lo que es la cuestión de Sudamérica y sus misterios. Y obviamente, bueno, se dice que se proponen varios lugares de este escondite. Uno de ellos dentro de Sudamérica es nada menos que Ecuador. Hay otros que proponen Perú y otros que proponen hasta Argentina o Chile, dependiendo de las historias, pero bueno, Ecuador es uno de los candidatos donde supuestamente este tesoro podría estar escondido y que ha sido buscado masivamente. De hecho, Juan Moritz, que es uno de los protagonistas esenciales de la cuestión de Tallos, estuvo tras este rastro. Ya contaré una historia, ya contaré todo bien su historia en algún momento. Pero bueno, esto es la base de la leyenda cuando se habla de un tesoro. Pero a la vez hay otra cuestión más, que ahora vamos a interiorizarnos, de que ese tesoro podría tratarse de otra cosa y responder a otra cosa. Y es esto que tenemos que tener muy presente. ¿A qué se está vinculando? ¿No? ¿Con qué se vincula realmente el tesoro de la Cueva de los Tallos? Bien, voy a empezar por aquí. Vamos a conocer un poco la historia de cómo se inserta Jaramillo, entonces este protagonista. Y yo la primera vez que supe de esta historia de Jaramillo fue a través de este libro, que acá en su versión francesa, que son Los extraterrestres existen, los he visto, dicen, ¿no? Yo los he visto, dicen en su versión francesa, y fue realizado por dos autores, Marc-Therese Guinchard y Pierre-Paul Antoni. ¿Qué serían estos? Acá los estamos viendo. Este libro fue publicado en 1980, y obviamente abogan por una versión muy enigmática para la época, que es la existencia de supuestos extraterrestres en la Cueva de los Tallos, ¿no? Que también ha movilizado mucha cuestión, ¿no? Con la cuestión criptoterrestre, que es la que a mí me
me interesa muchísimo, ¿no? Así que bueno, fue muy valiente de su parte de estos investigadores que realmente se encontraron con esta historia, así un poco de casualidad. El libro está en su versión castellana, obviamente los intraterrestres existen, si lo ven por ahí, a veces es un poquito difícil de hallar, pero todavía se puede encontrar los ejemplares. Eh, y bueno, relatan un poco qué es lo que pasaría en Tallos, ¿no? ¿Qué es lo que habría? Y está esta cuestión, obviamente, de un tesoro y también, obviamente, de seres viviendo en esas cavidades. Y a la vez mm, relatan también los personajes que fueron conociendo durante su visita al Ecuador. Y allí se encontraron, por primera vez se encontraron hay un relato, ¿no? De Juan Moritz, que Moritz ahí aparece con con un seudónimo, que es el de Jan, y van contando toda la historia, por eso les recomiendo que lo lean, pero hay ellos para contrastar la historia de Moritz, van escuchando otros relatos, ¿no? Y uno de ellos, vamos a conocerlo ahora, es precisamente de Jaramillo, que no aparece mencionado, no aparece mencionado, pero después entenderemos que se trata de la misma persona, ¿no? Y lo voy a leer lo que decía. Bien, en la página 25 dice, van escuchando, entonces contrastando todo lo que les va narrando Morris, que es realmente alucinante, aunque después ha habido controversia con este libro, y dice, una segunda pista nos conduce hasta un coronel retirado. Retiro dorado en un palacio que se ha hecho construir hace poco. Columnatas y jardines se suceden en un laberinto de plantas verdes y flores. ¿De dónde viene esta riqueza? Se preguntan. Un amigo común, y nos ha llevado hasta él, nos asegura que el señor coronel es miembro de una de las familias más adineradas del Estado. Adinerado en este país de América del Sur significa formar parte del 3% que detenta el 90% del patrimonio nacional. El coronel no debe estar tan interesado por el tesoro de Atahualpa, ¿no? No, una crítica un poco bien aceptada. Los sirvientes nos conducen hasta un patio. Más allá del espejo de agua, un hombre de apariencia aún joven se balancea en una mecedora. Muy de moda en este país tropical, esta mecedora permite, al tiempo que uno disfruta del balanceo, espantarse las moscas y alejar los mosquitos haciendo las veces de abanico. Advertido de nuestra llegada, se levanta y se cuadra. Las viejas costumbres no se pierden tan fácilmente. Se inclina ante mi esposa y me quiebra la mano derecha. Nos ofrece sendas butacas de mimbre y vuelve a su vaivén de adelante hacia atrás. Los ojos nos ruedan en las órbitas como las de los espectadores de un partido de ping-pong. Sintiendo que una vaga náusea se apodera perniciosamente de nosotros, atacamos de frente. Coronel, un amigo común nos ha contado de su extraña aventura en una gruta. Sus ojos negros brillan tras sus párpados apenas entreabiertos. Algo de sangre india corre indudablemente por sus venas. Sus carnosos labios esbozan una sonrisa socarrona. Hace un ademán con la mano derecha. No está espantando las moscas, se está dando un instante de reflexión antes de contestar. El hombre que os envía es un amigo muy querido. Os tiene confianza y yo haré lo mismo. O sea, ellos reciben, ¿no? ¿Cómo se llama? Una pista de parte de uno de los exploradores que está buscando hace millones de años eh, el tesoro de Atahualpa, ¿no? Uno de los tantos que en ese momento estaba radicado en Ecuador y dice que, bueno, haber escuchado una historia y por eso envían este matrimonio que se entreviste con Petronio, que aquí les digo, no aparece fotografía y no aparece mencionado su nombre, pero se trata de Petronio. El hombre que os envía es un amigo muy querido, os tiene confianza y yo haré lo mismo. Hace ya mucho tiempo que yo era oficial destacado en la selva virgen del otro lado de la montaña. Así como los indios vivíamos de la caza y de la pesca, más bien que del suministro incierto de la intendencia militar. Los indios de esta región eran insumisos, pero no belicosos. Tuve el privilegio de cuidar a uno de ellos, herido por un jaguar. Así fue como nos hicimos amigos. Yo no comprendía una sola palabra de lo que me decía, pero nos reuníamos de vez en cuando.
Me ofrecía parte de lo que cazaba y lo mismo hacía yo. Un día acampamos los dos juntos en la selva, al pie de la cordillera. Todo empezó al amanecer, cuando mis hombres todavía dormían. Los centinelas dormían igualmente. Me pregunto ahora si mi amigo el indio no los había drogado a todos, no los habría drogado a todos. Desde que nos despertamos me hizo comprender que debía acompañarlo. Nos internamos en los espesos matorrales que desmontaba con su machete según íbamos avanzando. Pude observar, sin embargo, que existía un sendero trazado en el suelo y que podríamos haberlo seguido caminando a gatas. Después de andar un tiempo difícil de medir, rodeamos una roca y entramos en una gruta. Yo avanzaba en la oscuridad, precedido y guiado por el indio. Lo seguía tomando de la punta de su machete. Entonces mis ojos percibieron una débil claridad. Habíamos llegado a una sala subterránea inmensa. Mi compañero me mostró con el dedo una cosa que brillaba. Habituado a esta semioscuridad, vi unos esqueletos que parecían haber sido sumergidos en un baño de oro. Para asegurarme de que no estaba soñando, quise tocarlos. El indio me detuvo bruscamente. Puso un cuchillo puntiagudo hecho de madera durísima en mi cuello y me hizo comprender que si tocaba los esqueletos dorados me mataría. Nos marchamos inmediatamente. Permanecí todavía algunos meses en aquel puesto amazónico. Traté en vano de volver a encontrar el camino de la gruta. Conocía, sin embargo, muy bien la región. O sea, habla de una gruta, ¿no? De esqueletos de oros, ¿no? Esta es la primera, como una de las primeras versiones, pero veremos que había, vamos a ver que había ya muchas, una más anterior, pero esta es una primera versión que sale a la luz a partir de, ¿no? De 1980. No está claro cuando los Quinchar y Palomino anduvieron bien por Sudamérica. No ponen las fechas de cuando fue su entrevista con todos estos protagonistas. De hecho, después los vamos a ver que desaparecen un poco del mapa y nunca volvemos a saber de ellos con respecto a todo esto, ¿no? Aunque siguen publicando algunos libros de sus exploraciones por América Central y Sudamérica. Dice, permanecí todavía algunos meses en aquel puesto amazónico, traté en vano de volver a encontrar el camino de la gruta, conocía, sin embargo, muy bien la región. La puedo señalar sobre un mapa. Mi amigo el indio también había desaparecido, no lo volví a ver. Lo mataron, tal vez por haberme enseñado el lugar prohibido, nunca lo sabré. No sabremos, bueno, no, esto es lo que, lo que cuenta. Acá está la primera, una primera aproximación que como está como alterada la cuestión, ¿no? Pone que a su amigo supuestamente lo mataron para que nadie indague. Pero bueno, esta es una de las primeras aproximaciones. Vamos a seguir. Bien. La segunda aproximación de la historia va a llegar a través de este explorador muy conocido. Ahora sí, vamos a leer, se trata nada menos de Pino Turola. Eh, Él va a escribir un libro publicado en 1984, 4 años después de los franceses, que se va a llamar Más allá de los Andes y donde nos va a entregar mucha más información con respecto al tema de Jaramillo Abarca, que después lo veremos porque de fotografías solamente hay una sola foto, la dejó para después. No hay casi fotografías de Jaramillo, hay muy poca información fuera de estas cuestiones que yo les estoy contando, pero dentro de todo, este hombre, este explorador, escritor, ahora voy a pasar revista a su biografía, es el quien logra entrevistarlo, una entrevista más larga de la que la tuvieron con los franceses, logra grabarlo, eh, y bueno, y nos deja una semblanza un poco de esa historia que después va a volver, va a volver a partir de otra figura que ya van a ver. Bien, pero voy a leer quién es Pino Pturola porque me parece que es importantísimo y porque además tiene mucho que ver con la saga de la Atlántida. No, fue un buscador en el Caribe de la Atlántida, es uno de los atlantólogos más conocidos de su época. Y esta es una reseña que hizo el New York Times sobre su vida. Dice, pocos deportistas pueden igualar las proezas de buceo del conde Giuseppe Pino Turola,
quien calcula haber pasado un promedio de 3 horas diarias bajo el agua durante los últimos 25 años. Por supuesto, no todo ese tiempo lo dedicó al deporte, ya que Turola es arqueólogo y explorador con numerosos e importantes descubrimientos submarinos en su haber. Vamos a ver otra foto de él. Acá, esta es una foto obviamente de sus andanzas por la selva, no solo del Ecuador, sino de otros países de la zona. Y vamos a ver acá, ¿no? Esta es una foto, ¿no? Que creo que lo representa mucho mejor, ¿no? Ya como fotógrafo submarino, este, explorador, bueno. Eh, Jaque Turogola es arqueólogo, explorador y buzo, ¿no? Con numerosos importantes descubrimientos submarinos en su haber. Actualmente reside en Miami Beach. Este notable italiano llegó a este país tras pasar por Canadá y Francia después de la Segunda Guerra Mundial. A los 14 años sirvió como comando en el ejército italiano durante la guerra, con 14 años, ¿no? Donde fue condecorado 7 veces y luego se unió al ejército británico en 1943, cuando Italia se convirtió en cobeligerante junto con los aliados en la lucha contra los alemanes. Nacido en Istria, territorio que fue anexionado por Yugoslavia como parte del Tratado de Paz, Turola, quien rehúye el título de conde desde que llegó a este país, remonta su linaje real al año 1400. Su formación académica se vio interrumpida por su servicio militar durante la guerra, lo que lo introdujo en el mundo del buceo. Continuó en este campo tras la guerra, trabajando para el gobierno italiano en la exploración submarina. Esto despertó su interés por la arqueología y estudió brevemente la Soborna antes de trasladarse a Canadá, donde trabajó para el Servicio Internacional de Noticias de la Canadian Broadcasting Company y participó en obras de teatro. Atraídos a Sudamérica. Turola continuó sus estudios de arqueología en Canadá y se interesó por la cultura andina de Sudamérica. Emprendió el primero de muchos viajes a Sudamérica durante unas vacaciones de la CBC y hace 3 años se mudó a Miami Beach para estar más cerca del transporte hacia el sur. La edad de la cerámica, que tuvo sus inicios hace 10.000 años y alcanzó su apogeo con la maestría artesanal del Lejano Oriente en el año 1500 a.C., es de particular interés para Turola. Los puentes y conexiones terrestres son otros de los principales intereses de Turola. Está trabajando en una teoría para demostrar que las Bahamas estuvieron alguna vez conectadas con Sudamérica, ¿no? Eso es lo que lo trajo en parte hacia Ecuador, ¿no? Ese es uno de los puntos que lo trajo hacia Ecuador, más otras cosas, pero eso era importante establecer la conexión entre las Bahamas y Sudamérica, ¿no? Que pensaba, él era un creyente en la Atlántida. Y ha realizado un importante descubrimiento que constituye una pieza clave de su tesis. Mientras buceaba cerca de Bimini, encontró entre 40 y 50 pilares de piedra dispuestos en un círculo perfecto, como si formaran parte de un templo o algún otro recinto, ¿no? Y ya vamos a ver con más cuando repasemos la parte de los exploradores de Bimini, ya volveremos a él. Bueno, los pilares cuya altura varían entre 3 y 6 pies y su diámetro entre 3 y 14 pies estaban hechos de una piedra que no era originaria de las Bahamas. Algunos de los pilares se encontraban en el fondo del océano y otros estaban derribados. Turula cree que las piedras estuvieron sobre el agua hace unos 5.000 años. Esto coincide con sus exploraciones de los Andes, donde ha encontrado fósiles marinos a 900 metros de altura. También ha hallado diamantes en Venezuela, un río subterráneo inexplorado a 55 metros bajo las montañas y una enorme cueva con capacidad para entre 8.000 y 9.000 personas. Su facilidad para los idiomas, habla inglés, francés, español, italiano y 2 dialectos indígenas sudamericanos, ha ayudado a Turola en su exploración. Un indígena lo guió hasta el río subterráneo después de una caminata de 14 días por la selva y las montañas, y otro indígena también lo guió hasta los diamantes. El explorador de 45 años, de 1,85 m de estatura, cabello negro, azabache y ojos azules, luce una figura imponente y un rostro robusto y apuesto. Bueno, acá parece que ya no tanto, ¿no? En esta foto. Sus numerosos encuentros con la muerte no le han dejado cicatrices salvo una herida en la muñeca, producto de la mordedura de un pez grande en el Amazonas. Fue cuando con éxito, fue curado por éxito por un curandero, dice.
Bueno, y después tenemos que él fallece de un infarto en el año 84, ¿no? Se debe que ser muy poquito tiempo después que entrega su libro, ¿no? Es que curioso. Y tenía a los 62 años. El señor Turola se dedicaba, bueno, y acá lo que dice que además había creado un invento, un paracaídas de descenso controlado que utilizado por el gobierno de los Estados Unidos. He encontrado la patente, me pareció muy interesante. Está la patente que dice aplicaciones a nivel, solicitud presentada por de Ingeniería Aeronáutica Aeroespacial, dispositivo de sujeción desmontables entre el paracaídas y la carga de paquete, ¿no? Así que bueno, realmente era un todoterreno. Tenemos que Turola era un todoterreno. Y bueno, y se había envuelto entre todas estas cuestiones que él estaba investigando en Ecuador. Obviamente le llegó a sus oídos, llegó a la historia de lo que estaba ocurriendo con los tallos, ¿no? En ese momento. Y vamos a ver, él después va a escribir, como digo, un libro que es este libro que se va a publicar en 1984, que es Más allá de los Andes, mi búsqueda de una civilización preincaica. Es el título completo, ¿no? Por Pino Turola. Vamos a leer aquí porque él aquí recoge sus visiones sobre el padre Crespi, eh, y su encuentro con Jaramillo, ¿no? Y todo lo que depara, ¿no? Bueno, voy a dejarlo de padre Crespi para otra vez, cuando hagamos un especial de eso, pero acá lo que nos interesa es su visión sobre el tema de Petronio Jaramillo. Bien, vamos a leerlo. Dice, el incidente de Jaramillo se llama el capítulo. Este libro, creo que sí hay una versión, no me acuerdo si hay una versión en castellano, es un poco difícil de obtener, por eso me parece importante esta traducción que les voy a entregar. Dice, en la investigación arqueológica la acumulación de datos por sí sola no es suficiente para entender una cultura antigua, sino va acompañada de intuición, perspicacia y una buena dosis de imaginación. Las leyendas y relatos ignorados por muchos investigadores como invenciones de la mente primitiva siempre han estimulado a mi imaginación porque creo que nacen de una verdad fundamental. Uno podría descartar fácilmente leyendas como la legendaria ciudad de Manoa o historias de oro inca enterrado, pero había una historia que había escuchado en una visita anterior a Ecuador que nunca se me había olvidado del todo, el relato del mayor Petronio Jaramillo sobre la cueva de los Tallos. De vuelta en Quito, en el verano de 1968 y un año, digo, ese año es tremendo, tremendo en todo lo que tiene que ver con la Atlántida y el Caribe. Así que bueno, después voy a explicar cuando haga el especial de la Atlántida por qué realmente él, y un poco creo que en la biografía del New York Times nos damos cuenta de por qué realmente vino a Ecuador. Decidí por intuición ponerme en contacto con el mayor Jaramillo. Le llamé por teléfono y quedamos para vernos en su casa, o sea que él ya tenía un relato previo, ¿no? De la cuestión. La noche acordada, un taxi me dejó ante un modesto edificio de apartamentos en uno de los barrios de clase media de Quito conocido como El Dorado. El sonido del timbre aún no se había apagado cuando la puerta se abrió de golpe y, y una imponente mujer de aspecto matrona con un vestido amarillo anunció, soy la señora Jaramillo. Me guió por un largo pasillo hasta el salón donde el mayor me esperaba. La luz era tenue y un fuerte olor a cebolla impregnaba el apartamento, un olor que obviamente no venía de una comida reciente, pero que permanecía en el aire para siempre, ¿no? Un poco, un poco crítica. Los muebles rellenos estaban cubiertos de pana roja, muy desgastados y destartalados en algunos puntos. Al entrar en la sala, un hombre delgado de no más de 1,78 metros, vestido con pantalones de tuit y chaqueta y corbatas negras, se acercó a mí y se presentó. Soy el mayor Petronio Jaramillo Abarca, a su servicio. Me ofreció una silla y nos sentamos uno frente a otro, mientras su esposa se sentaba al otro lado de la sala. Comencé nuestra conversación diciéndole al mayor Jaramillo que su relato de la Cueva de los Tallos a mi amigo Andrés Salvador me había interesado mucho.
¿no? Y este Andrés Salvador, este es uno de los personajes también muy importantes de la saga de los Tallos que estaba buscando, era un explorador que estuvo buscando mucho tiempo el tesoro de Atahualpa en la zona de los Llanganatis, ¿no? Pero otro día lo vamos a ver. Sí, respondió, mi cueva puede resultar ser uno de los descubrimientos más importantes jamás realizados en Sudamérica. Me llevaron allí un jefe indio, Jíbaro, un gran cacique llamado Samacache y su hijo Mashutaka. Estos dos son indios muy poderosos y son los únicos en el Amazonas que conocen la ubicación de esta increíble cueva. Eran mis guías. Me guiaron por las cavernas de la cueva de los Tallos y le digo, señor Turola, fue una experiencia que ha cambiado toda mi vida. El mayor Jaramillo se fue acercando a su tema y hablamos largo rato, pero siempre evitaba mencionar el contenido de la cueva y cuidadosamente no revelaba su ubicación exacta. En un momento dado, la señora Jaramillo interrumpió la discusión para aclarar la ubicación del territorio natal del clan de Mayutaca. Ella dejó caer el nombre pescado y lo recordé cuidadosamente, pero a lo largo de nuestra conversación quedó claro que el mayor Jaramillo tenía bastante experiencia en proteger los detalles de su secreto. Durante una pausa en la conversación, mis ojos se posaron en la chimenea. Colgando sobre la repisa había una pintura toscamente hecha, primitiva, que mostraba la bandera de Ecuador a un lado, la bandera de las Naciones Unidas al otro, y en el centro, en un panel ovalado, un retrato apenas reconocible de mi anfitrión con su nombre escrito debajo. El mayor Jaramillo notó mi interés por la pintura y dijo, sí, así es como me veo a mí mismo. ¿No? Siento que es mi deber sacar a la luz la verdad que ayudará a unificar a todos los pueblos, ser un puente, por así decirlo, entre el pueblo de Ecuador y el resto del mundo. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que el mayor Jaramillo me había contado todo lo que quería que supiera sobre la cueva de los Tallos. Finalmente le dije que la cueva sonaba muy interesante, pero que no podía emprender ninguna empresa cooperativa con él para explorarla sin información más específica. Sí, dijo, lo entiendo. He estado pensando en escribir un relato de mi viaje por las cuevas con los dos indios. Lo haré yo. Y la próxima vez que estés en Quito lo tendré listo para ti. Con eso nos despedimos. De camino de vuelta al hotel empecé a dudar de la conveniencia de mi visita. La imagen del autorretrato de Jaramillo entre la bandera ecuatoriana y la bandera de las Naciones Unidas flotaba ante mi mente, ¿no? Un poco arrogante lo sintió. Como una perfecta cristalización de las grandiosas ideas del hombre, ideas que superarán todos los límites plausibles. Sin embargo, había pasado años en el Oriente y la conversación entre él y su esposa sobre los indios, Samacache y Mayutaca, tenía un claro aire de credibilidad, ¿no? En el Oriente, está hablando del Oriente ecuatoriano. Durante los siguientes 6 meses hablé varias veces por teléfono con Jaramillo. Siempre la historia era la misma. No había podido concentrarse en la narrativa. Tenía otras cosas que hacer, pero intentaría sacarlo pronto. Finalmente sugerí que nos sentáramos juntos con una grabadora y que él simplemente pudiera contar su historia tal y como la había vivido. Aceptó de buen grado y el jefe del departamento de publicidad de Ecuadoriana, la aerolínea ecuatoriana, me ofreció instalaciones de grabación y la oficina del presidente para nuestra sesión de grabación, pero nunca lo muestra en el libro. Eso es como que, bueno, intentó un poco quedarse, cuenta la historia, pero no lo muestra, es raro. En cuanto entramos en la oficina, los ojos de Jaramillo se posaron en la silla del presidente. No, lo sigue viendo como alguien común con aspiraciones. Se acercó y lo asumió como un rey tomando su trono, con la barbilla alta, mirando alrededor de la sala, un brazo extendido y la mano sobre el escritorio, y la otra mano metida entre los botones de su abrigo como si fuera Napoleón, ¿no? Me observó mientras preparaba el micrófono y encendía la grabadora. Luego, cuando le dije que todo estaba listo, cogió el micrófono y se levantó, alejándose tanto del escritorio como el cable permitía. Echó los hombros hacia atrás, inhaló y comenzó con un tono firme y firme. Soy el mayor Petronio Jaravillo Abarca, y acá falta un nombre que después diré. Soy ciudadano ecuatoriano y desde hace algunos años he estado retirado como oficial de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Soy un hombre con escasos recursos intelectuales.
No he estudiado civilizaciones antiguas. Durante mi carrera militar estudié solo artillería al jubilarme hace 5 años. Fui a la universidad y obtuve mi título en asuntos internacionales. Obtuve este título porque quería establecer contacto diplomático con otros países y obtener apoyo científico para investigar y llevar al mundo el gran secreto que ahora voy a contarle. En ese momento me miró inquisitivo para ver si estaban bien, para ver si estaba bien. Asentí con aprobación y le hice un gesto para que siguiera. Reanudó el paseo y continuó. El trasfondo de esta historia comienza en 1941, cuando apenas tenía 12 años. Vivía con mi tío, capitán del ejército ecuatoriano, en Loja, la capital de la provincia de Loja, en el sur de Ecuador. Un día, mi tío trajo a casa a un chico indio, jíbaro, de mi edad. El niño fue entregado por su padre a mi tío para que lo educara. El padre del pequeño era Samacache, que era un cacique o jefe de un gran número de clanes de la tribu jíbaro. Esta tribu vive en el sur del oriente y son indios muy salvajes e incivilizados. El niño pequeño se llamaba Mayutaka. Más tarde adquirió el nombre de mi tío, Gilberto, por lo que se le llamó Gilberto Mazzucata. Esa es una costumbre entre los indios de esta zona, dar a su ahijado el nombre del padrino. Mayutaka y yo establecimos esa amistad muy cordial. Bueno, ¿no? Acá ven como él, a diferencia de los franceses, incluso posterior, ya no da más datos. O no sé en qué etapa, tengo que ver bien cuándo fueron los franceses, ¿no? Cuando estuvieron, hicieron sus andanzas ahí por, supongo que fines de los 60 o principios de los 70, pero bueno, acá vemos que Jaramillo va dando más datos. Mayukaka y yo establecimos esa amistad muy cordial y sincera que les viene de forma natural a los jóvenes. Y una vez me dijo que en las selvas orientales de su tierra natal había una enorme cueva habitada por grandes aves. Así es como lo describía, aves grandes con grandes ojos llamados tallos. Decía que era una cueva muy profunda y oscura y que solo unos pocos de los líderes más poderosos de su tribu sabían dónde estaba. Esta es, eso es todo lo que puedo contarles sobre el inicio de mi historia en 1941. Pero el recuerdo de esta cueva, esta descripción, me ha acompañado toda mi vida. Muchos años después, en 1956, era teniente de artillería destinado en el Oriente. En esa parte del país era nuestra costumbre salir a patrullas rutinarias y en una de esas patrullas tuve una situación muy extraña, muy peligrosa y muy impresionante. Mi patrulla y yo estábamos en el lado oeste de las montañas, en las selvas orientales, y una mañana nos despertamos rodeados por 50 jíbaros, 50 hombres amenazantes, amenazando a mis soldados y a mí. ¿No? Los jíbaros, recuerden, los antiguos reducidores de cabeza. En ese punto de su relato, el mayor ya no estaba en la sala conmigo. Tenía una expresión de ensoñación en el rostro y sus ojos, dice, esto lo dice Turola, estaban fijos mucho más allá de las paredes de la oficina. Había vuelto a la selva muchos años antes, ¿no? Como que él estaba viviendo su historia que estaba contando, ¿no? Para él era tan real como siempre, ¿no? A pesar de los años. Miré al hombre que dirigía este grupo y vi un rostro que no había cambiado mucho, le dice Jaramillo a Turola. Solo había envejecido con el tiempo. Era Gilberto, mi amigo de antaño. Me reconoció y fue ese reconocimiento lo que salvó a todo mi grupo de morir. Gilberto explicó que tendría que hacernos prisioneros y llevarnos de vuelta a su complejo para pedir permiso a su padre, Samacache, para perdonarnos la vida. Esto era algo que solo podía conceder el cacique. Cuando llegamos al recinto, había un requisito más. Gilberto me exigió que repitiera su nombre indio para poder convencerse plenamente de que en realidad era su amigo de la infancia. Puedo asegurarle que en otras circunstancias recuperar el nombre de ese indio de mi memoria habría sido muy difícil, pero de pie ante él y viendo su cara, volvió automáticamente y pude llamar su nombre, Mayutaka. Entonces se acercó Mayutaka y me abrazó y se reconcilió conmigo. Jaramillo brillaba al revivir ese recuerdo. Su rostro mostraba el rubor de alivio que sintió cuando Mayutaka le reconoció y la satisfacción que debió inundarle cuando este poderoso jíbaro, objeto de miedo para otros hombres blancos, le acogió calurosamente, Jaramillo en medio del recinto indio. Cuando nos liberaron y salimos de su complejo, Mayutaka me invitó a volver algún día. Lo hice más tarde y ahí es donde realmente comienza esta historia.
Después de regresar a mi guarnición, solicité permiso para visitar de nuevo el complejo de Samacache. Esto fue concedido y poco después hizo los arreglos necesarios. Conmigo llevaba la insignia de capitán del ejército para entregar al gran cacique Samacache. Por tradición, nosotros, los militares, otorgamos la insignia de rango de capitán a los jefes o caciques de alta autoridad en la selva. Esto enormemente complacía a Mayutaca. Pasamos los días siguientes discutiendo las costumbres, mitos y leyendas de su tribu, una tribu que, según Mayutaka, descendía de la temible nación conocida como los Auchins. Y hay cosas que acá después veremos que no son como inventadas, ¿no? Para seguir manteniendo la historia y el secreto. Poco a poco guié la conversación hacia esa gran cueva de la que me había hablado de joven, con las grandes pájaros negros. Tras mucha conversación con su padre, Mayutaka me dijo que me llevaría a ver la cueva. Empezamos, Samakacha, Mayutaka y yo, en una caminata de 2 días para llegar a esta cueva, muy en el interior. Nadie más que mis 2 guías conoce el secreto de la cueva y aún hoy no puedo revelar su ubicación exacta. ¿No? Se supone que es la de los tallos, pero a la vez no. No, solamente sabemos, pues, o sea, el dato es el tema de estos pájaros, no los pájaros tallos. No lo haré hasta que llegue el momento adecuado, no termina diciendo que él desea mantener en secreto la ubicación y dice, no lo haré hasta que llegue el momento adecuado cuando surja una organización que bajo la protección de Dios pueda apoyar la investigación completa de este secreto, no solo para el beneficio de mi propio país, sino de toda la humanidad. Hasta entonces, la ubicación de esta cueva debe estar profundamente custodiada en lo más profundo de mi ser más íntimo. En ese momento Jaramillo se detuvo, pensó un momento y luego se giró hacia mí y dijo, ¿está bien? Le dije que estaba bien y le pregunté si estaba cansado y quería sentarse. Oh, no, dijo, es mejor para mí cuando estoy de pie. Le hice un gesto para que siguiera y él continuó. Mientras caminábamos, mis guías me contaron más sobre esta cueva y en mi mente se transformó de un agujero negro rústico en una inmensa caverna subterránea. Decían que tenía muchas entradas, algunos de ellos separados por una distancia de 2 días de caminata o incluso 3, 4 o 5. Era una caverna inmensa, con cámaras construidas por mano humana, posiblemente en una época mucho anterior a la era cristiana. Por lo que me contaron, calculé que debía de tener aproximadamente 64 millas cuadradas de superficie. Si reuniéramos 100 basílicas del mundo católico romano, ni siquiera entonces tendrías idea de la inmensidad de lo que luego vi después. Esta cueva era solo uno de los cientos que recorre la cordillera oriental de Ecuador, donde los Andes se encuentran con las tierras bajas de la cuenca amazónica. Son cavernas enormemente grandes, muy profundas, muy largas, con un gran número de colinas y picos en su interior. Un gran número de niveles y muchos misterios. Todo esto asombra al espíritu, mucho más cuando uno entra de repente, como me pasó a mí cuando yo avanzando el segundo día llegamos a nuestro destino y Samakachi y Masukata me llevaron a una de estas cuevas. Durante 2 días caminamos y subimos muchos kilómetros hacia el interior. Cruzamos profundos barrancos y gargantas y luego una meseta rodeada de picos altos conocidos como penas blancas, picos blancos. Finalmente subimos por encima de otra pequeña meseta y miramos hacia abajo y vimos a nuestros pies un arroyo de buen tamaño. Nos lanzamos desde una altura considerable, algo que nunca había hecho en mi vida y lo cruzamos. Luego llegamos a lo que parecía la entrada de una pequeña cueva, pero al entrar, dejando atrás el agua, me di cuenta que estaba pisando escalones hechos en perfecta simetría. Ahora nos encontrábamos en una gran bóveda, una basílica tallada con líneas arquitectónicas. En el lado derecho de la entrada había varias antorchas apoyadas en la pared, que habían sido dejadas allí anteriormente por los indios. Cada uno encendió uno y caminamos hacia una gran plataforma redonda que a su vez conducía a un gran número de niveles. Caminábamos por delante y llegamos a un canal por el que el agua fluía a una profundidad de 3 o 4 pies. Nos sumergimos en el agua, cruzamos este canal y luego subimos al otro lado de la cueva, ¿no? Infartante. Habíamos estado escalando de forma constante por una serie de cuevas que al parecer seguían la cresta de una de las cordilleras de los Andes. Llegamos a una gran cámara abovedada que era bastante ligera, mientras el sol brillaba a través de muchas rocas de cristal.
Estas no eran rocas naturales que formaban esta cámara. Habían sido trabajadas y moldeadas a mano, rocas brillantes, rocas blancas, rocas verdosas, algunas negras perfectamente dispuestas como si fueran el resultado de algún diseño arquitectónico. Esta bóveda era más ancha que cualquiera de las otras que habíamos visto y tenía las dimensiones de la catedral más grande de la ciudad de Quito. Justo en el centro de la bóveda había un gran asiento curvo, lo suficientemente grande para acomodar a 12 personas delgadas o 7 más robustas, ¿no? Como si fuera un asiento para un gigante. Continuamos por el lado izquierdo de esta bóveda. Subimos unos escalones y luego nos encontramos en un nivel superior, hasta que finalmente llegamos a una meseta desde la que había varias filas de escalones que conducían en distintas direcciones a otras habitaciones. Seguimos una de ellas y llegamos a la puerta de una sala grande. Samakachi y Mayutaka me dijeron que no entrara, sino que mirara adentro. La sala mostraba todos los colores del arco iris: roca amarilla, blanca, rosa pálido, azul cielo, roja y roca morada. En el suelo había muchas bolitas o pelotas conocidas en este país como jorutos o pildas, que según los sauchiris eran juguetes tradicionales de sus antepasados. Estaban esparcidos por el suelo y agrupados a los lados de la sala, algunos de metal amarillo y otros de color amarillo verdoso. Miré detenidamente y vi que todos tenían inscripciones en una escritura extraña, algo parecido a la taquigrafía moderna. Entonces Amakachi me dijo que retrocediera a un lugar seguro y lanzó una piedra al umbral de esta habitación. Cuando la roca impactó, una gran losa rodó hacia abajo. Una ráfaga de piedra negra que astilló la roca de Samacache. Samacache me dijo que esta puerta de piedra volvería a su posición elevada durante la noche. Como explicaron, usaba la luz y la oscuridad para cerrarse y luego abrirse de nuevo. No tengo otra forma de explicarlo. Jaramillo se detuvo un momento y luego miró el reloj. Era mediodía y llevaba mucho tiempo hablando. Le pregunté si tenía hambre y si quería hacer una pausa para comer. Sí, dijo, estaba pensando en eso. Hasta ahora el relato de Jaramillo era tan gráfico que casi podía ver las coloridas bóvedas de la cueva y la gran puerta de piedra que, activada por un toque en el umbral, cayó de golpe y luego volvió a elevarse misteriosamente, ¿no? Qué extraordinario. Pero empecé a tomar conciencia de los mismos sentimientos que a menudo tenía al escuchar historias de tiempos ancestrales contadas por los indios, la sensación de estar escuchando una leyenda hermosa. No, empezó a dudar, Turola. Durante el almuerzo, Jaramillo explicó aún más sobre la gran importancia de la cueva y los beneficios que toda la humanidad apostaría a sus secretos, el más profundo de los cuales aún no había oído. Después de una comida nutritiva, volvimos a la oficina y él cogió el micrófono y retomó donde lo había dejado. No, se ve que tenía muchas ganas, no, de sacarlo, no de sacarse eso, ese peso. Bajamos las escaleras y luego subimos a una segunda habitación, dice Jaramillo. Entramos, no había ninguna puerta de piedra en esa sala que pudiera caer sobre nosotros, y allí nos encontramos rodeados de un gran número de animales tallados en piedra. Los toqué con las manos. Había representaciones de elefantes, mastodontes, no, que no existían en Sudamérica. Reptiles, serpientes, coyotes, jaguares, caballos y aves. Algunas de estas estatuas se alzaban sobre pequeños soportes. Otros fueron colocados en el suelo. Casi todos tenían unos 30 centímetros de altura, pero hubo un animal que me impresionó excepcionalmente por la pureza de su forma. Era un gato marrón de pie sobre un pedestal triangular y tenía unos ojos rojos brillantes. No, una cuestión media egipcia parecía. Lo más extraño de todo, en el centro de esta sala yacía un gran ataúd de cristal con unos 2,5 centímetros de grosor. Dentro había un esqueleto humano hecho de oro. Era bastante grande, 2,8 metros de largo. Lo medí con la mano extendida. Estaba completo con todos los huesos del esqueleto humano, y cada hueso estaba hecho de oro, como si quisiera preservar la forma de los seres humanos que vivieron en otra época. ¿No? Como que el oro protegía eso, ¿no? Una especie de algo medio alquímico. Estos hombres grandes serían como los achullanos, una tribu que hoy vive en las profundidades del Amazonas, esclava de los auchuris.
Los achullanos tienen piel blanca, pelo amarillo y ojos azules, y todos miden más de 2,5 metros de altura. Son muy fuertes y de alto espíritu. Así que imagino que los achullanos son descendientes de las personas que hicieron este esqueleto en el ataúd de cristal. Jaramillo se detuvo un momento, perdido en su ensoñación. Luego me miró y preguntó, ¿sería posible escuchar lo que acabo de decir? Por supuesto, dije, y retrocedí la cinta hasta donde habíamos empezado, después de comer. Jaramillo se sentó y volvimos a escuchar la descripción de la habitación con los animales de piedra, el ataúd de cristal y el esqueleto dorado. Era la primera vez que Jaramillo escuchaba su voz grabada y se sentó absorto y sonriente mientras sus palabras llenaban la habitación. Cuando el pasaje grabado llegó al final, dijo, sí, eso está muy bien. Muy bien. Luego se levantó, cogió el micrófono y con una nueva determinación reanudó. Volvimos a la sala central, luego dimos otra fila de escalones, aún mayores hasta una tercera sala. Esta sala era algo que aterrorizaba a cualquier espíritu. Había quizás 80 figuras, mitad humanas y mitad animales, ¿no? Tipo híbridos. Algunos tenían la mitad superior de un halcón y la mitad inferior de un caballo. Había figuras de hombres que tenían alas en lugar de brazos y pies de elefante, coberjones de cerdo o patas grandes de gallinas. En una esquina de la sala había un gran caldero sobre un soporte, ambos hechos de un metal amarillo que debía ser oro, o muy parecido al oro. Detrás de él estaba la figura de un hombre con cabeza de monstruo y dientes de oro. Tenía la boca abierta, el pelo caído, las orejas y los pies muy grandes. Estaba sentado detrás del caldero mirándolo. Miré dentro y vi la maceta, en la maceta unos 10 o 12 figuras de niños. Me quedé profundamente impactado y mi mente recordaba aquellos tiempos extraños en que los niños podían haber sido cocinados y comidos, ¿no? Como una especie de canibalismo. Pero me ha llamado mucho, este pasaje me llama mucho la atención, me recuerda a la cuestión Atlante pura, ¿no? Con sus híbridos, ¿no? De la que ya hablaremos cuando toque el tema de Casey, y algunas representaciones que uno puede visualizar en Egipto, ¿no? Sí, en los templos de Egipto. Salimos de esta habitación aterradora y volvimos a la cámara central. Estaba oscureciendo. La noche caía y la luz que normalmente entraba por grietas y aberturas en la roca, refractándose y multiplicándose al extenderse de una roca cristalina a otra, se desvanecía. Aquí pasamos la noche y dormimos. Me parecía que algo en el personaje de la narrativa de Jaramillo empezaba a parecerme demasiado fluido, demasiado ensayado. Era como si lo hubiera calculado con mucho cuidado antes y estuviera recitando detalles que ya había repasado muchas veces antes. Al día siguiente nos levantamos muy temprano y pasamos toda la mañana hasta la tarde examinando otro salón. Este salón no estaba hecho de roca rosa, amarilla, azul y roja como las demás. No, muchas piedras, no mucha cuestión con las piedras, por eso resuena un poco con la cuestión Atlante, ¿no? El tema de los cristales. La nueva cámara tenía un arco completamente de cristal de un color muy especial. El arco estaba sostenido por unas 15 columnas cilíndricas de entre 20 y 25 metros de altura, algunos de cristal rojizo, otras amarillas, otras azules, pero todas similares en que en el centro tenían un núcleo de cristal completamente blanco, como el armazón de acero dentro de una estructura de hormigón armado, impresionante. Caminamos por esta cámara abovedada y mis guías me llevaron a una sala amplia de unos 20 por 20 metros cuadrados, ¿no? Los dos indígenas. Miré a mi alrededor y me sentí realmente afortunado. La habitación estaba llena de estanterías, como en una biblioteca, ¿no? Y acá aparece el tema de la biblioteca de oro. Había estanterías en todas las paredes y también en el centro, y todas las estanterías eran de metal amarillo. En estas estanterías había libros de metal amarillo con reversos rojo intenso. Los libros medían unos 2 pies cuadrados y tenían unos 15 centímetros de grosor. Las páginas eran láminas de metal verdoso amarillento, muy fino, con inscripciones impresas o grabados en el metal. En algunas de estas hojas había escritura en la misma extraña caligrafía que parecía taquigrafía que vimos en las bolas de la primera habitación, ¿no? Como una escritura taquigráfica, ¿no? Escritura media tipo Morse.
Otras hojas tenían símbolos, líneas curvas y rectas, líneas rotas, figuras geométricas, triángulos, trapezoides, círculos y semicírculos, líneas tangentes. En otras palabras, se parecían a libros de geometría. En total había unos 200 de estos libros. Bajé algunos de las estanterías más altas, pero no pude volver a ponerlos, eran muy pesados. Parecían pesar unos 50 kilos y era prácticamente imposible volver a colocarlos en su sitio. Samakache dijo que estaba perfectamente bien dejarlos en el suelo. Quise desacoplar una de las sábanas, pero mis guías dijeron que no podía llevarme nada conmigo. Todo era sagrado. A estas alturas había algo muy familiar en la narrativa de Jaramillo, dice Turola. Entonces me di cuenta, trabajaba en todos los elementos esenciales de la leyenda de la Atlántida. La mítica civilización antigua, el gran beneficio que se otorgaría a la humanidad cuando sus secretos se revelaran de nuevo. La gente alta, rubia y de ojos azules, fuerte e inteligente, la gran cantidad de libros dorados que contienen escritura secreta. Aquí estaban todas las características importantes de las leyendas de la sala de archivos del Atlántida. Y él la conocía bien. Él conocía muy bien la historia de la Atlántida porque además Turola era un seguidor de Edgar Cayce. Me dijeron que había otras bibliotecas similares, lejos, y que haría falta una larga caminata para llegar a ellas. O sea, ¿no? Había muchas cuevas con este gran tesoro. Esto era imposible, mi permiso estaba llegando a su fin y tenía que volver a mi guarnición. Nuestra salida de la cueva fue tan extraordinaria, aterradora y peligrosa como nuestra llegada. Tuvimos que retroceder por todas estas extrañas cámaras y volver a cruzar el canal para salir. Regresé al pueblo, a mi guarnición, y así terminó mi experiencia en la cueva de los Tallos. Pero entre los cientos de cuevas que existen en la zona de los Tallos, esta cueva es muy especial. Esta cueva creo que es El Dorado. Francisco de Orellana, el gran descubridor español del Amazonas, escuchó esta leyenda y se marchó a Quito con 400 indios en 1542, viajando hacia el este para encontrarla. No tuvo éxito, pero sí descubrió el río Amazonas y llegó esta información de vuelta a España. Más tarde regresó al Nuevo Mundo para buscar de nuevo al Dorado. En su última expedición desapareció en las selvas del Amazonas. Todos hemos leído sobre el Dorado, creyendo que es una ciudad. Ahora puedo decir que sí, el Dorado es una ciudad, pero una ciudad profundamente enterrada. No, o sea, Jaramillo pensaba que era el Dorado y para Turola todo lo que estaba contando parecía remitir a la Atlántida. Jaramillo hizo una pausa y aproveché para decirle que aunque los españoles pensaban originalmente que El Dorado era una ciudad dorada, en realidad era una leyenda nacida de la nación india Chicha, en la zona del lago Guatavita, en Colombia. Allí en la antigüedad, un gran gobernante en los días ceremoniales más importantes se cubría primero con una capa de grasa y luego con una capa de polvo dorado, y una vez cubierto de oro, se convirtió en el dorado, el dorado. Más tarde el nombre El Dorado pasó a aplicarse al centro religioso donde se celebraban estas ceremonias y finalmente llegó a significar una gran ciudad sagrada. Jaramillo dijo que eso era muy interesante, luego se giró, miró al suelo, pensativo, durante un momento, e ignorando por completo lo que yo había dicho, retomó su relato. Y ahora me gustaría investigar la gran cultura antigua que habitó esta cueva de manera científica, sin ofender los intereses de mi país y sobre todo sin ofender esos jíbaros que amo y respeto especialmente a Mayutaka, mi amigo de la infancia, que algún día será el cacique tribal de su clan. El primogénito de Mayutaka nació cuando el cielo nocturno se teñía de destellos rojos y las leyendas tribales decían que ese sería el presagio de que se llamaría Yucalchiri. Yu significa Dios y Chin significa hijo. Él es el hijo de Dios. Cuando Yucalchiri crezca, no solo será cacique de su tribu, sino que también adquirirá el conocimiento para descifrar todos esos jeroglíficos, todos esos pasajes escritos en la extraña escritura que he visto en la cueva de los tallos. Mayutaka, siguiendo la tradición de su propio padre, trajo a su hijo Yucalchiri para educarse como el propio Mayukata había sido educado por mi tío, mucho se lo dio a él, ¿no? O sea, Mayukata le da a su hijo Yucalchiri, ¿no? Este ser que iba a ser muy especial, se lo entrega a Jaramillo para que lo eduque. Dice, para pagar la educación de su hijo, Mayutaka me regaló una gran pieza de oro con forma de pera y muchas otras piezas de oro a lo largo de los años.
Los vendí y con ese dinero pude no solo educar a Yuka y Chiri, sino también viajar a muchos países de Sudamérica para ampliar mis conocimientos. Conozco Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. No se dio la gran vida. La mención de Jaramillo de una pieza dorada con forma de fruta recordó inmediatamente la descripción histórica de la llegada de Pizarro en barco a la desembocadura del río Tumbes en 1527, que hoy marca la línea oficial de demarcación entre Perú y Ecuador. Un emisario, Pedro de Candia, fue enviado a tierra para verificar un relato anterior sobre la increíble riqueza de la ciudad inca y fortalecer de Tumbes. Candia informó a Pizarro que Tumbes era sin duda un lugar magnífico. Entre sus otros esplendores describió un complejo de estructuras rodeados de muros que incluían un templo adornado con decoraciones de oro y plata, una residencia para las novias vírgenes de la nobleza peruana y un jardín resplandeciente con facsimiles de verduras, flores, animales y frutas, todo hecho de oro y platos puros y plata puros. El tono de voz de Jaramillo cambió y mi atención volvió a su relato. Fue en 1966, 10 años después de traerme a su hijo, cuando Mayutaka salió del oriente a mi pueblo. Me arrebató a Yucalchiri y se lo llevó sin darme ninguna explicación. Y después veremos por qué pasa esto. Jaramillo se detuvo. Pensé que había terminado, pero antes de que pudiera decir nada, se esquiró, me miró de frente y continuó con gran emoción. He guardado el secreto de la cueva de los tallos durante muchos años debido a mi amistad de infancia con Mayutaka y ahora me ha quitado su hijo sin dar explicación y me ha amenazado de muerte y por lo tanto le ha quitado la guita con que se lo mantenía, ¿no? Pero no creo que los jíbaros sean los únicos propietarios de ese gran museo arqueológico, son solo los guardianes porque no saben exactamente qué significa. Estoy muy resentido porque Mayutaka me quitó a su hijo, protegí a ese chico moral e intelectualmente y recibí el apoyo financiero de Mayutaka para ambos. Fue este apoyo el que me permitió viajar por muchos países y ahora no puedo viajar y este secreto que pertenece no solo a Ecuador sino al mundo sigue siendo desconocido, ¿no? Y de pronto acá tenemos un informante enojado que de pronto le es quitado su móvil económico, ¿no? Y está dispuesto a revelar la historia, no importando si traiciona a quien fueron hasta ese momento eran sus grandes amigos, ¿no? Así que vean este contexto, ¿no? Que se repite mucho. He reflexionado largo y profundo sobre esto y creo que debería existir una organización de alcance internacional que pueda proporcionar el apoyo científico necesario para lograr este descubrimiento. El secreto debe ser revelado y en ti percibo, le dice a Turola, un hombre en quien puedo confiar, ¿no? O sea, pueden confiar en él, en un europeo. Sí estoy decidido a llevarte a la cueva, aunque entiendo que eso implicara un gran e inminente peligro para mí. No tengo miedo, esto es simplemente un hecho, pero debemos avanzar y superar estas dificultades, ¿no? Está dispuesto a entregar el tesoro a los europeos, ¿no? No confiaba aparentemente en esto, me hace acordar algo, en el gobierno ecuatoriano siendo un militar, ¿no? O sea, el tipo no le importaba. Mientras las reverberaciones de sus últimas palabras se desvanecían, una vaga inquietud se apoderó de mí, dice Turola. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de la grabadora. Me acerqué al escritorio y lo apagué, mi mente corriendo un momento mientras pensaba cómo proceder. Dejando a un lado todos los pensamientos y decisiones, le dije a Jaramillo que su historia era realmente extraordinaria y cuando tuviera tiempo para reflexionar detenidamente, volvería a ponerme en contacto con él. Lo dejé esa tarde sintiendo que toda la vida de repente se había vuelto irreal. Volví a mi habitación de hotel y allí me senté, encendí un cigarrillo y me acomodé para intentar separar lo racional de lo irracional en la narrativa de Jaramillo. Sabía que sus años de servicio militar en el Oriente eran ciertos, y los detalles de su relación con el indio Mayucata podrían haber ocurrido. Andrés Salvador y muchos otros me habían contado la existencia de numerosas cuevas en el Oriente y en toda la cordillera oriental de los Andes. Pero fue la descripción de Jaramillo sobre los artefactos que dijo haber visto dentro de la cueva de los tallos lo que me pareció totalmente increíble. Por otro lado, tal cueva podría contener en realidad restos arqueológicos de civilizaciones extintas y solo la imaginación de Jaramillo las convirtió en un ataúd de cristal, una biblioteca llena de libros de oro, habitaciones llenas de animales de aspecto extraño y una losa de piedra que funcionaba por las fuerzas de la luz y la oscuridad.
Jaramillo estaba lo suficientemente educado como para haber leído los relatos de la Mil y una Noche y las muchas versiones de la leyenda de la Atlántida. Sin duda poseía suficiente imaginación como para haber condensado todo esto en una mezcolanza de fábulas. Pero ¿cuáles eran sus motivos? Fama, dinero. Mencionó que había perdido el apoyo financiero de los indios. ¿Podría eso influir en su historia? Quizás no estaba del todo cuerdo, ¿no? No estaba en posición de montar una expedición al oriente para explorar la cueva de los tallos, ni siquiera suponiendo que existía y que Jaramillo pudiera encontrarla. La prueba de mis ideas arqueológicas tendría que basarse en hechos, no en fábulas. Aún así, no pude evitar preguntarme si la narrativa de Jaramillo era al menos en parte cierta o si simplemente era un maravilloso narrador de historias, ¿no? No se decide a apoyarlo, ¿no? Increíblemente podría por lo menos haber intentado para saber si era cierto, pero a mí me parece que esto pasa porque no lo apoya, porque bueno, cada uno quiere ser como el protagonista en todas estas historias, ¿no? A ver si lo podía encontrar por sí mismo, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Bien, y vamos a ver algunas, qué pudo averiguar después Jaramillo con respecto a esta historia y por qué lo lleva a él a desecharla, ¿no? De alguna manera. Em, ah, O sea, que en un momento dice que Jaramillo, ellos siguieron en contacto, pero que curiosamente se volvió reticente a compartir su gran secreto con el resto del mundo, ¿no? Empezó como a haber una desconfianza entre ellos. Después vamos a ver por qué Jaramillo adopta esa postura con Turola, ¿no? Porque Turola da su versión, yo estoy contando las versiones, quiero que analicemos las versiones. Después vamos a escuchar lo que dice Jaramillo de lo que pasó con Turola. ¿eh? Eh, Dice. Sin embargo, aparte de sus fantasiosas descripciones de ataúdes de cristal y esqueletos dorados, al menos una parte de su relato podría ser cierta. Sentí instintivamente que los dos indios que los habían guiado a la cueva, Samacachi y Mayucata, realmente existían, y el nombre pescado que la señora de Jaramillo había lanzado en el primer encuentro, ¿no? Que pertenecían a ese clan. La melodía que había dejado caer sin querer seguía resonando en mis oídos. Las leyendas siempre tienen algo de verdad. ¿Acaso Henry Schliemann no descubrió el tesoro de oro de Troya gracias a estas creencias? Samakachi y Mayukata eran la clave del enigma. Debo intentar encontrarlos, ¿no? O sea, él seguía como desconfiando, ¿no? Quería tener, que no está mal, pero bueno, él también como que quería hacer su juego. Eh, Dice, el nombre pescado que la señora Jaramillo lo mencionó durante su conversación, dije, y el nombre de dos pueblos, Loja, el lugar de nacimiento del mayor Jaramillo, y Zamora, donde estuvo detenido durante su servicio, destinado durante su servicio militar. Eh, y averiguó, trató de averiguar sobre Mayucata y le pregunté si alguna vez había oído hablar de ellos y de un lugar llamado Pescado, respondió que no, pero me remitió a Emanuel Garbo, el joven médico del Hospital de la Misión, quien confirmó que alrededor de 1956 un oficial llamado Jaramillo había estado con los militares en Zamora y luego mencionó que había una paciente jíbara que hablaba español en una de las salas. Le pregunté y me dijo que había un asentamiento llamado Pescado, en español lugar de pesca, a 30 kilómetros al noroeste de Zamora, a orillas del río Cumbaratza. También dijo que había oído hablar de un hombre jíbaro llamado Samacache que supuestamente vivía en medio camino entre Zamora y Gualalquiza, un pequeño asentamiento al otro lado del río Bombayasa. Las cavernas llamadas la Cueva de los Tallos, ubicadas en la tercera cordillera de los Andes, en la región del Oriente, el hombre que anunció el descubrimiento fue Juan Mori. Bueno, no, bueno, entonces él sigue su investigación, a ver si puede encontrar a estos indígenas que llevaron a Mayucata. Va a encontrar, encuentra con Mayucata finalmente, y acá dice que le conté a Mayucata sobre mi encuentro con el mayor Jaramillo y mi interés en su historia de la Cueva de los Tallos. Mayutaka escuchó con una leve y enigmática sonrisa, sin aprobar ni desaprobar mis palabras. Siguió mirándome a los ojos con una mirada directa e intensa que empezó a parecer casi diabólica. Entonces empezó a hablar. Dijo que Caramillo era un ladrón y un mentiroso. Nunca había estado dentro de la cueva, pero no la niega. Eso es interesante, acá en punto. No, no está negando que la cueva no exista, solamente que él dice no entró. Ujú. Bien. Mayucata nunca lo había llevado allí.
Jaramillo me había contado las experiencias de Mayukata y las descripciones de la cueva que Mayukata le había contado. Mayutaka dijo que era cierto que se había llevado muchos objetos valiosos Jaramillo para poder venderlos y usar el dinero para la educación de su hijo. O sea que Mayukata sí parece que sacaban algunas cosas de la supuesta cueva y se las dio a Jaramillo. Sin embargo, Jaramillo había usado el dinero únicamente para su propio beneficio. Acá está el porqué, la pelea. Había traicionado su promesa y su palabra, y por todas estas razones, dijo Mayukata, era cierto que le había dicho a Jaramillo que iba a matarlo y que tenía la intención de hacerlo en algún día. Al parecer, Jaramillo tenía al chico de Mayukata y lo tenía como, pero no como un protegido para educarlo, sino lo tenía como sirviente. Y esto es lo que enfureció después a Mayukata. Mayukata se entera de esta situación y es por eso que se lo arrebata, ¿no? O sea, un vivillo. Pero bueno, esta historia si bien se desmiente que otra vez, ¿no? Otra persona que entra a la cueva, como pasaba con Daine, que no vio lo que vio, según decían, aunque yo siempre un poco, eh, no creo que Daike no haya visto algo. Pero bueno, no pasa esta cuestión, ¿no? Mayukata le dice a Turola que lo que le enfureció es eso. No niega la cueva, pero que Jaramillo no, que parece que Jaramillo contaba lo que había escuchado, tal vez. Vaya a saber o si entró o no, y como estamos hablando de gente que está enojada, ¿eh? Acá hay gente muy enojada, y vamos a ver después qué pasó entre Jaramillo y Turola. O sea, tenemos a un Jaramillo que está herido porque se le ha sacado su subvención económica, se le ha retirado el patrocinio del chico, cuenta una historia, está contando una historia que va a llegar a muchos actores de toda la saga de Tallos. De hecho, cuando yo conozco la historia de Jaramillo, me pareció, tomé más en serio el relato de Turola, pero después fui analizando con el tiempo, he ido cambiando un poco de opinión. Me pareció que Turola también, si bien logra para él no es seguro que la historia fuera cierta, pero Turola también no se comportó muy bien con Jaramillo. Vamos a ver después eso. Y creo que puede haber algo aquí, aunque es imposible de probar, ¿no? Porque todos los actores, como digo, están fallecidos, ¿no? Pero bueno, escuchando las versiones es como que podemos ir atando un poco de cabos. Bien, incluso, bueno, esta versión se contradice con la historia de Moritz, ¿no? Moritz también parece haber escuchado la historia de Jaramillo, aunque Moritz después negaría que Jaramillo tuviera alguna incidencia, pero bueno, al parecer acá hay una historia de fondo que varios actores han tomado y han tratado de, ¿no? Cada uno tiene su protagonismo con respecto a la misma. Pero parece ser Jaramillo el primero que sí realmente hay que reconocerle que empieza a hablar esta historia, porque él está contando que su historia se remite a 1956. Entendamos que Morris empieza a hablar un poco de esta infidencia a partir del año 1963-64. Pero bueno, y Jaramillo dice que después cuenta esta historia más, un poquito ya por esa época de los 60. Así que bueno, bien, a ver, dice, y esto lo quiero terminar un poco con Turola. Del relato de Mayutaka me di cuenta de que Jaramillo al parecer había inventado muchos detalles de su historia. Por ejemplo, el padre Mayukata, llamado Kuguchi Samakachi, había muerto cuando él tenía 8 años. El nombre que conocía, la ubicación de la cueva y llegó a Mayukata al verla, no era su padre, sino su tío, Bichuncho, que vivía en Panchi. Bichuncho había adoptado el apellido Samakache tiempo después y se convirtió en el suegro de Mayutaka. Mayutaka se casó con su prima. Sin embargo, a pesar de estas discrepancias en la historia de Jaramillo, apenas podía contener mi emoción. Al parecer, la cueva de los tallos de la que hablaba Jaramillo existía de verdad. Me armé de valor para hacerle a Mayukata la pregunta crucial. ¿Puedes decirme dónde está la cueva?
Bueno, pero acá parece que a Turola lo remiten a la cueva tradicional, la que conocemos todos. No, no es la cueva que, al parecer, realmente tenía el tesoro. Le dicen sí existe, porque sabemos que ahí está la cuestión, ¿no? Tallos hay en un montón de cuevas, entonces cualquiera puede decir la cueva de los tallos. Pero la cueva del tesoro es otra, es eso. Ahí está el problema que tenemos con la historia de Tallos, ¿no? ¿Dónde está la cueva del tesoro? ¿No? Que parece ser, no parece ser la cueva de los Tallos tradicional donde fueron los ingleses, donde fue Moritz, parece ser otra cueva. O así dicen, o que hay otras entradas, en otras entradas. ¿Mm? Bueno, ya vamos a ver, a seguir un poco la historia, saber aquí. Esta es una segunda etapa que va a tener, porque después de la historia de Jaramillo, ¿no? Queda, que Turola deja una visión un poco oscura de Jaramillo, como que es un mentiroso, que no le cree. Pero después va a llegar, acá, esta es la única foto que tenemos, no quiero decir de Petronio Jaramillo Abarca, que existe, no hay otra foto. Y este es el líder de la expedición inglesa, Stanley Hall, él va a recibir como que, bueno, esta segunda etapa de Jaramillo, Jaramillo va a tomar contacto con él, eh, y va entregarle su historia a la cual Hall va a aceptar, ¿no? Va a aceptar ya de una manera realmente contundente, ¿no? Va a creer que él lo que está diciendo sí es en serio, a pesar de las dudas manifestadas por Turola, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice Hall, porque Hall va a escribir este libro, Tallos Gol, lo va a publicar en 2006, ¿no? Ya, ya cuando, bueno, toda la historia ya vamos a ver que no termina, no termina la historia con un final feliz, debo decirlo, pero bueno, vamos a escuchar más datos de la historia de Jaramillo que se abre mucho más, ¿no? Con a Hall, y va a agregar más elementos a la historia, ¿no? Vamos a decir escuchar lo que dice Hall. Dice, en uno de sus capítulos. Dice, la historia de Petronio, la piedra angular. Hay mucho que podría decir sobre Petronio, cuyo nombre completo es Lucio Petronio Jaramillo Abarca, cuyo papel fundamental en el tesoro de Tahuantinsuyo me fue confiado en detalle, ¿no? El tesoro ¿no? de las cuatro esquinas, como se le dice, ¿no? El tesoro de Atahualpa, de alguna manera. Me fue confiado en detalle tanto de forma escrita como verbal durante 6 años de amistad y colaboración, tiempo más que suficiente para evaluar si estaba diciendo la verdad, perpetrando una mentira o viviendo un sueño, ¿no? Y acá nos va a agregar, lo interesante es que nos va a agregar detalles cronológicos importantes. No tengo dudas tras escuchar a Andrés y a Petronio, ¿no? De que el relato de Juan Moritz se originó a partir de dos reuniones con Petronio, luego de haber sido asesorado por Andrés en 1964 y 1965, hay que ser justo porque es la época en que Moritz empieza un poco a difundir su historia, ¿no? Es comprensible que Petronio adornara su historia para guardar la ubicación del tesoro, ¿no? Durante mi asociación con él acordamos que esa era la mejor manera de proteger a nuestras familias. Dejando a un lado la ubicación, Petronio nunca dudó en darme detalles de su descubrimiento. El tesoro consiste en cámaras llenas de estatuas, dos bibliotecas, una de metal y la otra de lo que solo puedo describir como tabletas de cristal, una biblioteca grabada, la otra con canales que albergan incrustaciones. Nacido en 1929, su relación física con el tesoro comenzó en 1946, 18 años antes de que Morris llegara al Ecuador. Aquí está mi traducción del testimonio escrito de Petronio sobre los hechos ocurridos en la casa de Alfredo Moebius. El primero de mis fatídicos entrevistadores en recibir la más completa y detallada afirmación de que la cueva de los Tallos no se correspondía con la cueva de los Tallos, que fue Juan Moritz, fue Juan Moritz. Conocí a Moritz en la casa de Moebius en 1964. Lo único que Moritz llegó a saber sobre la biblioteca de metal y el tesoro de los tallos fue lo que escuchó de mis labios. Pero él deformó la historia ubicando el tesoro para su entera satisfacción en la provincia de Morona, Santiago. Cada palabra que hablé, Moritz me pidió que la amplificara y diera explicaciones específicas. Se las di.
Estatuas y columnas, capiteles, bóvedas, escaleras, laberintos, instrumentos, túneles, rampas, plataformas, luces, habitaciones y mesas, figuras y sillas de todo, dimensiones, colores, alturas, durezas, peso, etcétera, etcétera. Continuó interrogándome. Repetí lo que había dicho. Después yo le pregunté a él y repitió lo que yo había dicho. Las pocas veces que me reuní con Morris, siendo la última en abril de 1969, fueron suficientes para que él organizara sus acuerdos con Erich von Däniken. Recuerdo que después de realizar su primer viaje a la Cueva de los Tallos en 1965, habló conmigo, insistiendo en que debía guiarlo hasta el tesoro, que él sería el jefe de la expedición, que debía ser el primero en pisar los peldaños como un conquistador de alta mar. Tristes sueños de un enigmático aventurero. No, bueno. En 1969, la revista Visión publicó un retrato de un mundo subterráneo encontrado en Ecuador por Juan Morris, mencionando que el descubrimiento surgió de un viejo relato de un tal capitán Jaramillo. Ese capitán Jaramillo era yo. Los reclamos de Morris sobre los derechos de propiedad y del tesoro en la provincia de Morona, Santiago, siempre me hicieron sonreír. La segunda persona fue Alfredo Moebius, un caballero alemán de unos 60 años, ojos verdes, semblante caucásico, con una plataforma de soporte bajo su zapato, lacado, que presumiblemente compensaba alguna discapacidad en su pierna. Solía caminar por la oficina donde yo trabajaba en la avenida Colón, en Quito, por estar cerca de un departamento en la avenida Rábida. Nos conocimos de manera casual. Un día, cuando nos conocimos más de cerca, me dijo, qué sorpresa conocer a Petronio Jaramillo Abarca. ¿Eres tú el Petronio Jaramillo Abarca? Me imaginé que mi popularidad tenía que ver con un material publicitario que había arrojado desde avionetas sobre Quito, haciendo propaganda de alguno de los productos que yo vendía. ¿Por qué? Moebius no solo se me quedó mirando, sino que me midió. Caminó hacia un lado para mirarme de nuevo. Luego me midió otra vez, tras lo cual me saludó efusivamente como si fuera un viejo amigo diciendo, ¿por qué eres tan importante para mí? Estamos escuchando la versión de Jaramillo, ¿no? Y a ver si acá quiero mostrar en el libro de este Alfredo Moebius, a quien se refiere, vamos a ver, ahí, se está refiriendo Jaramillo. A ver si lo podemos ver. Creo que es este, si no me equivoco. Este me parece que es Alfredo Moebius, pero acá no sé, no dicen y este era uno de los grandes buscadores, no sé si es un anciano inglés que buscaba el tesoro, ¿no? No sé, sabemos si es Alfredo Moebius o se trata del otro explorador. Bien, dice que acá, bueno, los franceses, como digo, hicieron, estos tipos eran muy difícil fotografiarlos, ¿eh? Se hizo un buen trabajo. Era muy difícil que a veces eran medios esquivos para hacer entrevistas, porque bueno, estaban años, obviamente, y no pasaba nada. Obviamente el relato de Jaramillo debió causar mucha sensación, o Jaramillo se dio cuenta de que podía causar sensación, porque en tipos como este tipo de exploradores que estaban años buscando y siguen buscando Paititi, por ejemplo, algún día hablaré de eso, eh, y no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada. Bien, dice, ¿podría el señor Moebius explicar por qué soy tan importante para él? Esperó un momento y luego concluyó, mañana será muy importante. Pasaron unos días y luego Moebius se comunicó conmigo para decirme que había estado en el Oriente y que acababa de regresar de Puyo, la fuente de alguno de mis productos. Por un momento pensé que podría ser accionista de la empresa de mi proveedor y que sus compras en Puyo eran simplemente para comprobar los precios. Poco después me invitó a su casa, pesadas puertas de hierro, grandes perros Doberman, una pata de palo y una chica rubia a la que presentó como su hija que hablaba un español perfecto. El español de él no era bueno y en ocasiones ella traducía las partes que él no podía entender todo. Y me parece que sí, que estamos ante Alfredo Moebius. Te invité para que podamos hablar de la cueva de los tallos, me incitó tan pronto como nos sentamos. Esta vez fui yo quien miró y midió y luego preguntó, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con la cueva de los tallos?
Tú sabes exactamente dónde está ubicado la cueva de los Tallos, respondió. En la provincia de Morona, Santiago, subiendo por el río Coangos. Eso no es ningún secreto, ya que mucha gente lo sabe. No, me refiero a la cueva de los pájaros y no a la cueva del tesoro. ¿Dónde está la cueva del tesoro? En un lugar lejano y secreto, lejos de los tallos. Hubo un largo silencio. Luego murmuró, no lo creo, simplemente no lo creo. Ese es tu problema, señor Moebius. Se sostuvo la cabeza con firmeza. A menudo entrelazado con los dedos los soltaba, se ponía un brazo debajo de la axila con el otro agarrándose el codo y luego los desplegaba. Mordisqueó sus dientes por un momento. Luego muy suavemente preguntó, ¿el tesoro no está en la cueva de los tallos? ¿De los pájaros? No, no, está en la cueva de los pájaros de los tallos. Bueno, sigue un diálogo desopilante, ¿no? Como que este Jaramillo un poco no lo va, no lo bardea, como le decimos acá en Argentina, ¿no? Un poco no lo zarandea en el diálogo, se burla de alguna manera, ¿no? Porque bueno, estos hombres estaban como, tenían preci- localizaciones geográficas muy precisas y les costaba mucho cambiar un poco, ¿no? De idea. No, que la cosa tenía que ser por ahí, que si alguien venía y decía que no, vamos a ir por otro lado, era muy difícil que convencerlo, ¿no? Así que bueno, por eso esta cuestión, ¿no? Y Caramillo le decía que no, que la cueva de los tallos tradicional no era la que tenía el tesoro, sino que estaba mucho más, eh, estaba más distante, ¿no? Bueno. Dice, continúa, la tradición del dorado no era más que la transmisión romántica y poética de una verdad antigua, celosamente guardada, oculta y respetada. Los torturadores en Quito por los conquistadores señalaron solo hacia el este y nada más, dice Jaramillo. También fue en casa de Moebius donde conocí por primera vez a Pino Turola. Y acá escuchen lo que dice sobre Pino Turola, ¿no? Porque teníamos la versión de Pinos. Y Pinos lo grabó, lástima que nunca pudo, nunca liberó esa grabación, lo había grabado, hubiera sido interesante escucharlo, ¿no? Pero escuchemos a Petronio. Éramos cinco los presentes entonces, Juan Moris, Turola, Moebius, su hija y yo. El objeto de la reunión, que yo, Petronio, repitiera su novedoso relato sobre la cueva de los tallos y así lo hice. 2 días después Turola se reunió conmigo de nuevo en Quito y sobre un mapa logró que yo señalara con el dedo la ubicación de la cueva de los pájaros tallos. Unos días más tarde regresó para decir que había encontrado el lugar. Vengo de allí, me dijo, claro, la cueva tradicional, ¿no? Esta vez, sin embargo, Turola fue muy claro y enérgico. Insistió en que lo guiara a la cueva del tesoro. Pidió que, cuando grabara mis palabras, yo no mencionara la diferencia de ubicación entre las dos cuevas ni su contenido. Ahora estaba seguro de que había dos cuevas específicas, la cueva de los pájaros y la cueva del tesoro, ¿no? Vamos a seguir acá. Comenzó a ponerse violento cuando no pudo sacar más de mí, ¿no? Se empezó a impacientar, ¿no? Porque recuerden que en un momento parece que Petronio decide no seguir adelante con Turola, ¿no? O sea, los dos no se entienden. Y parece que Turola fue muy agresivo. No le agradó que yo llamara por teléfono a Miami para obtener algunas referencias, ¿no? Sobre él. De hecho, en ese instante se enojó muchísimo cuando dije que quería verificar dónde había obtenido información sobre mí y mi historia por primera vez. Cuando finalmente llamé a Miami para averiguar algo sobre una persona tan distinguida, me dijeron que era un profanador, lo que me hizo correr al diccionario para buscar el significado de tan singular profesión. Nunca volví a ver a Turola, excepto para enterarme de que había escrito un libro llamado Beyond the Andes, más allá de los Andes, sobre sus frustrantes aventuras en Ecuador, que incluía alguna referencia a mí y a mi historia. Y sí, nunca le perdonaré su agresión hacia mí. Todo lo que recuerdo de este caballero es su nerviosa, madura y convulsiva energía, sus acciones hipócritas y su frase tan repetida. Mírame, mírame, no, muy agresivo, parece que fue, ¿no? Los dos es como que no se entendieron para bien. Con todos los datos procedieron a su manera, como con todos los datos procedieron a su manera, ¿no? Moebius, Mores, Turola y Erebondani que hicieron lo que hicieron junto o por separado. La explicación que di sobre las diferentes características geográficas entre los dos sitios fue continuamente ignorada.
¿no? Él establecía de que había dos cuevas, ¿no? La cueva del tallo tradicional y la cueva del tesoro, ¿no? O sea, hacía esa distinción y parece mm, que nadie le prestaba atención, ¿no? De alguna manera o sí. Al final se enojaron entre ellos y todo se desmoronó por lo que la verdad encontró su justicia, ¿no? Y es cierto. Adopté el mismo método con todos los que solicitaron información sobre la cueva de los tallos, igualmente con aquellos que intentaron tirarme de la lengua sobre la ubicación del tesoro. Mi sinceridad fue interpretada como una encantadora perversidad, perdonable, un truco para llevarlos por otros caminos, creyendo que más adentro de la cueva de los pájaros tallos encontrarían el tesoro. Bueno, que lo crean. Yo solo lo protejo con mi silencio. Pregúntele a Moebio, Moris, Turola o a Gastón Fernández Borrego, que me visitó en Esmeralda unos días antes de la llegada de Nilantro para acompañar a Stanley Hall a la Cueva de los Tallos en 1976, ¿no? O sea, eso es lo que nos dice Petronio. Y le cuenta a Stanley Hall, que recuerden que fue el director de la expedición británico-ecuatoriana que en 1976 incursionó en la Cueva de los Tallos acompañado por nada menos que el astronauta Neil Armstrong. Pero yo la historia de Hall después la dejo para otro episodio. Acá vamos a centrarnos en Jaramillo. Bien, Petronio había sido inocente de los antecedentes que vinculaban a Turola con el renombrado doctor estadounidense nacido en Yugoslavia, Andrija Pujarich. ¿No? Y esto es muy interesante porque, bueno, está diciendo que Pino Turola era parte integrante del grupo de Andrija Pujarich, ¿no? Que ya hablaré cuando hable de la cuestión de los nueve en algún momento, que como sabemos estaba estudiando, Pujarich estudiaba el tema de la conciencia, después trabajó con Uri Geller, un actor muy importante, y hay que entender que Turola, como tantos otros que estaban buscando la Atlántida en el Caribe, creían en la cuestión psíquica, ¿no? Creían que ayuda de una cuestión psíquica podría también ayudarlos en su búsqueda. Así que no es extraño, no es extraño que Turola haya recurrido a Bujarí, pero se ve que a Hall no le gustaba para nada, hace como una crítica. Dice, Pujarich inventor, parapsicólogo, maestro y notista, asesor de inteligencia de la CIA, preparador de Uri Geller, colaborador en movimientos como lo del elitista Schwaller de Lewis, el Dr. Jane Hurt, Anro Huber y otros de similar calaña esotérica, ¿no? Justo él, pues ya vamos a ver. Justo él, justo él. Los experimentos de Bucharest en visión remota, canalización psíquica de inteligencias alienígenas y chamanismo alucinógeno continúan influyendo en la experimentación psíquica en el presente milenio. Dice mucho más del el compromiso de Petronio, que siendo posiblemente un objetivo de este grupo y a pesar de estar conmocionado, mandó a empacar al desconsolado Turola y a su agenda. Donde podrían haber encajado Moebius humores en este escenario global elitista sinárquico, solo pudo ser objeto de especulación. Ojo, ojo lo que está diciendo Hall, ojo las cosas que está diciendo este hombre que después ya voy a analizar con mayor detenimiento. En 1995, un representante regional de James Hurtak me visitó urgentemente en Quito para indagar sobre mi interés en una reunión con él más adelante ese año. El asunto, la Cueva de los Tallos. Afortunadamente, esa fue la última vez que supe de la propuesta. Bien, ¿no? Las claves de Notch, o Hurta, que ya hablaré cuando hable un día del tema de la visión remota y de la búsqueda de Hurta, del tema de las pirámides y lo que supo, un actor muy, muy interesante en toda esta saga de Egipto. Las instrucciones eran confiables. Caminé sobre la arena, piedras, rocas, escalinatas, gateé a gatas por el agua, me volví a la derecha, hacia arriba, llegué al suelo de la cueva, abrí los ojos y oh, era verdad, era la cueva del tesoro, la cueva de los tallos. Mi predecesor había visto el tesoro, me había dado instrucciones y explicaciones sobre cómo observarlo y comprenderlo, pero cuando entré en ese depósito resultó ser mucho más grande y muy desconcertante. La descripción verbal que me había dado estaba destinada a encajar con mi juventud, pero cuando lo experimenté físicamente fue muy diferente. Los antecedentes no me sirvieron de nada. Entre nuestras dos concepciones había una diferencia de edad de 50 años en comprensión y cultura. El impacto fue tal que casi me mata del susto. Lo que había concebido en mi mente como algo no muy grande era en realidad el tesoro más grande de la Tierra, dice Jaramillo. Como
Desde entonces he confirmado y vuelvo a confirmar, con seguridad no le faltaba nada. Supe entonces que tenía la seria responsabilidad de divulgar algún día su contenido y organizar su ocupación, pero al mismo tiempo preví el brutal saqueo y pillaje que podría generar. Cuando visité la cueva en 1956, decidí relatarlo a otros de la manera que me había esbozado mi predecesor, a saber, una amalgama de hechos e imágenes, una mezcla de verdad y ficción, ¿no? O sea, trató de como un poco no oscurecer la historia para que las pistas reales no se supieran, no estar seguro a quién podría transmitirle que lo pudiera ayudar a sacarlo adelante. Esto se debió a que yo no tenía ninguna traducción de los archivos de metal o de cristal y por lo tanto decidí no hacer público el asunto todavía, ¿no? Y recuerden que está hablando ya de acá se hablan de dos bibliotecas. No, después vamos a ver no solo la biblioteca metal tradicional, sino de otra biblioteca que después se va a especificar. La descripción de Petronio sobre el contenido de la cueva que me dio por escrito y que confirma rigurosa y repetidamente conmigo en discusión durante un periodo de 6 años se resume de la siguiente manera. Y esto es lo que dice Hall que le contó Jaramillo. Primero, miré dentro de una pequeña cámara y vi algunos juguetes de oro, y entre estos pequeñas bolas de oro, canicas de diferentes tamaños. Al subir a una segunda cámara, mi asombro aumentó, ¿no? Había como varias cámaras. Había miles de figuras de animales, algunas colocadas normalmente, otras de lado, otras con las patas en el aire, otras sentadas, ganado y caballos en abundancia. No faltaba ni un elefante ni una mosca. Escarabajos, gavilanes, mastodontes, reptiles, tantos que parecía una tienda de Navidad. En el centro había gatos sobre pedestales, tan finamente hechos que parecían listos para maullar, cocodrilos, toros, carneros, musarañas, avestruces, hipopótamos, todos sobre pedestales hechos de piedras brillantes de diferentes colores, aunque yo no sabría decidir si eran rubíes, esmeraldas, diamantes o zafiros, porque no sabía nada de piedras preciosas, pero no podía quitarme de la cabeza la posibilidad de que eso fuera lo que era. Eran cristales grandes y maravillosos que captaban la luz y la dispersaban en mil rayos centellantes. Los vi todos, los toqué, admiré su perfección. Algunos me dieron miedo, parecían tan vivos, incluso amenazantes. No pude levantar ninguno de ellos. Eran tan pesados que parecían fijados al suelo sobre sus misteriosos pedestales. Aún más intrigante había un esqueleto humano con huesos de oro acostados de espaldas con sus 280 huesos perfectamente unidos, sobre una cama hecha de cristal, pero un cristal más puro que el agua, más pura. No sabía cuál admirar más, si el cofre de cristal o el esqueleto. Al pasar a una tercera cámara, imaginen mi sorpresa al descubrir figuras mitad humanas, mitad animales, como si todas las mitologías se hubieran unido para mostrarse en oro y piedras preciosas, en posturas características de defensa, ataque y en varias posiciones caprichosas. Había cuerpos con cabezas de halcones, con patas de caballos, con alas, aves con brazos y piernas humanas, hienas con rostros de princesas, de loros, de insectos, arañas con rostros de mujeres, burros con rostros de hombres. Tremendo. No, esto es esta parte para mí es muy, muy Atlante, por eso yo le doy un poco, ¿no? Un visto grande a esta, sea donde lo haya sacado, ¿no? Una multitud de combinaciones de bestia y hombre, todo en actitud expresivas que en ese momento de asombro para mí no podía interpretar fácilmente, solo que parecían provenir de la lejana época de Osiris, Ta, Tot y Anubis, ¿no? Una cosa muy egipcia ahí, ¿no? Que emparenta, que vincula, parece vincular, ¿no? Pero un Egipto muy anterior, ¿no? Muy protoegipto. En un rincón mejor iluminado de la tercera cámara había una figura impresionante y abrumadora, mitad humana, sentada frente a un caldero en el que parecía haber estado cocinando. Ay, terrible esta parte, ¿no? Como que cocinaban personas, ¿no? Bueno, y después entró a una cuarta cámara. Esta cámara desearía haberle ingresado primero. Aquí había una sensación de armonía. Los objetos estaban colocados en disposiciones más afines a mi mentalidad. Había pocas estatuas, pero la pintoresca escena comenzaba con una mujer amamantando a su bebé en perfecta actitud y forma, como si acentuara el acto natural, solo con su pecho tenía la forma de la tierra. Solo que su pecho tenía la forma de la tierra. Otra estatua femenina similar estaba sentada con un niño en su regazo poniendo algo, un pecho, en su boca que también tenía la forma de la tierra.
Otra estatua femenina estaba de pie con una mano dirigiendo a su hijo como enseñándole a caminar. Otro tenía a su hijo medio oculto en su capa. Una especie de escuela, como si tratara de ocultarle de algo para protegerlo aquí. Una bola o la tierra estaba bajo los pies del niño. La estatua final mostraba a un niño durmiendo en el regazo de su madre, mientras ella, como es natural, vigilaba sus sueños. Aquí no había ninguna bola. Esta cama era tan pacífica, llena de tantas representaciones de la maternidad global que me dormí un rato. Cuando desperté, la cámara estaba a oscuras. Estaba cansado, mentalmente agotado de ver y pensar en tales maravillas. Continuando mi reconocimiento, pasé por unas 10 entradas de cámaras más que contenían lo que solo puedo describir como otras maravillas. Luego me topé con la grande, la majestuosa, donde la luz brillaba como el sol. No era otra cueva, sino la continuación de la misma cueva. El suelo estaba cubierto de pedazos de cuarzo cristalino y piedras de colores, todos reflejando la luz. Algunas paredes eran de cristal, en apariencia, algunas cubiertas de un material vitrio. Las bóvedas se unían en varias formas y alturas. Había puertas en cada lado, selladas herméticamente con una cubierta vitria, cada una de 25 o 40 centímetros de ancho. Cuando enfoqué mi linterna sobre ellas, me respondieron miles de pequeños colores del arco iris que me sorprendieron por la forma en que parecían retener la luz. Otras puertas eran rojas y parecían estar cubiertas de miríadas de rubíes. Había columnas de tipo cristal de varios colores, cilíndricas, cuadradas, angulares, de media luna, trapezoidales, todas en forma de soportes estructurales con algunas partes formadas por cristales. A cada momento me encontraba pronunciando palabras como maravilloso, increíble, colosal. Mientras presenciaba estas maravillas me preguntaba, ¿cómo es posible que este mundo de maravillas no esté habitado? ¿Cómo es posible que los dueños hayan desaparecido y dejado todo esto? Entonces de repente una vista abrumadora apareció ante mí, increíble en mis salvajes imaginaciones, bibliotecas enteras llenas de libros pesados y voluminosos. Acercándome a uno de los libros, eché un vistazo a una o dos páginas con metal amarillo y opaco. Parecían estar escritos por una sola persona, en una escritura casi perfecta, similar a la taquigrafía moderna en bajo relieve. La impresión en otro lado de la página, de la página confirmaba que la escritura estaba estampada en un solo lado. También había símbolos conocidos, cruces, círculos, semicírculos, cuadrados, triángulos, estrellas. Al pasar más páginas vi lo que parecían ser fórmulas matemáticas, diseños ilustrativos, figuras geométricas, zodiacales, elípticas y espaciales, en minuciosos detalles, pero en signos y letras de un lenguaje ininteligible para mí. A cada momento quedaba asombrado, ¿no? Una especie de bóveda, ¿no? Con de los registros, ¿no? La famosa, este, Hall of Record, como se le dice, ¿no? En los archivos, ¿no? La sala de los archivos que también habla Edgar Cayce. Había miles de volúmenes, solo que es más detallada la cosa acá. Levantar uno era como dice, había miles de volúmenes, levantar uno era como mover un peso de 100 libras, no muy pesados. Puse uno sobre la mesa de cuatro patas cubiertas de oro, luego levanté 7 libros, pero no pude volver a colocarlos en su lugar debido al esfuerzo requerido. Los estantes de las librerías estaban cubiertos de oro batido. El mobiliario era el mismo, todos los soportes de oro, oro, oro. ¿Cuánto más habría las otras cámaras? ¿Qué significaban los símbolos? ¿No? Imagínense si realmente algo de esto pudiera resultar ser cierto y alguien ve esto, digo, no, no habría paz en la tierra, no habría paz en la tierra. Tenía que volver algún día, no importaba si tenía que escalar grandes cumbres o descender por peligrosos abismos, que la mayor parte del viaje fueran pantanosa, insalubre, infernal, que se necesitara un ejército para transportar el equipo o que se necesitaran puentes y escaleras de metal para fijar suficiente iluminación en las cuevas. La tradición del Dorado, el tesoro de Atahualpa y Rumiñahui no era más que la romantización y transmisión poética de una verdad antigua, celosamente guardada, oculta y respetada, parte de la cual pudo haber sido utilizada para pagar el rescate de Atahualpa. El Dorado existe, dice Hall. Los guardianes indígenas nunca lo entregaron. Aquellos que fueron torturados en Quito señalaron solo hacia el este y nada más.
Hubo un tiempo en que el océano Atlántico llegaba hasta los Andes y fue allí donde se formaron los grandes imperios. Entre los océanos y los Andes estaban las estribaciones y cordilleras más bajas de las cordilleras orientales, donde hoy se ocultan las tumbas de barcos hundidos y los refugios de antiguos piratas. Aquí es donde se encuentra la cueva del Tallo, cree Hall. Después vamos a ver el mapa que dejó. El Dorado, en las colinas más orientales de Ecuador, en la cuarta cadena de las montañas cordilleras orientales, donde comienza la región amazónica, yace la historia perdida del mundo. Hall creía que este tesoro podría encontrarse en una falla geológica y él va a dejar después, vamos a ver un mapa. Bien. Acá hace después una entrevista. Dice, 6 años es mucho tiempo para evaluar una situación y los lectores pueden estar seguros de que todas las preguntas que habría deseado hacerle a Petronio fueran formuladas, a menudo repetidamente durante ese tiempo. Los siguientes son algunos ejemplos. ¿Se da cuenta de que hay animales e insectos en su tesoro de artefactos que no corresponden con la visión ortodoxa del desarrollo evolutivo en el continente americano? Sí, por supuesto me doy cuenta de eso, pero sin embargo están allí. Si se pudiera encontrar una sola página de escritura de la América precolonial, causaría una sensación global. ¿Y usted afirma haber encontrado una biblioteca de metal que contiene miles de libros? Sí. ¿Qué pasa con la otra biblioteca de tabletas transparentes que no pueden rayar, que no pudo rayar con un cuchillo? Tampoco puedo explicar eso. Esas tabletas no están apiladas con los libros de metal, sino con cada tableta inclinada hacia atrás, con otras detrás de ella, apiladas a ambos lados de muebles, revestidos de pan de oro fabricados como caballetes. ¿No? Habla de otras tabletas un poco más intrigantes. ¿Cómo se mantienen unidas las hojas de los libros de metal? ¿Por cable de cobre? Tal vez no. Están encuadernados de una manera similar a un libro de tapa dura. ¿Qué tamaño tienen las hojas de metal y cuánto estima que hay en cada libro? Cada hoja de metal mide aproximadamente 40 por 20 centímetros y hay alrededor de 50 hojas en cada libro, estampadas para formar un bajo relieve en un lado. Hay tintes verdes en el metal. Los tamaños de los libros varían y estimo por haber levantado algunos de ellos que promedian entre 20 y 40 kilogramos cada uno. Los 7 libros que bajé de un estante eran demasiado pesados para que yo los volviera a subir. ¿Qué dedujo de las inscripciones y los símbolos? La escritura es similar a la taquigrafía moderna, como sánscrito o pali del Medio Oriente, como usted ha sugerido, ¿no? Acá, bueno, acá es como que, bueno, él dice lo que, acuérdense que él decía que no era era un poco ignorante, o sea que lo que él vio quizás nunca lo pudo decodificar y lo han decodificado otros ya, ¿no? O sugerido o la influencia de otros, como en este caso. Algunos de los símbolos como círculos, cuadrados, hexágonos estaban bisecados por dos líneas paralelas, algunos en zigzag, otro en forma de S o de L. ¿Qué tamaño tienen las tabletas transparentes? Más pequeñas que las hojas de metal, tal vez de unos 30 por 15 centímetros, lisas y duras. El grosor es de unos 5 o 6 milímetros con bordes redondeados. Hay escritos u otras marcas en las tabletas transparentes. Cada una está ranurada con una serie de canales de unos 5 milímetros de ancho por 3 milímetros de profundidad. Los canales están llenos de pequeñas incrustaciones en forma de diamante, como si hubieran sido esculpidas por algún tipo de máquina de grabado. También había talleres de máquinas pequeñas y simples para fabricar joyas y adornos de metal como botones, muchos de los cuales estaban tirados por el suelo. ¿Por qué no tomó fotografías ni sacó algunas piezas como evidencia? Primero, no me parecía correcto retirar algo que pertenecía a la civilización que los colocó allí. Segundo, el acceso es subterráneo por debajo del nivel del río. Habría sido físicamente imposible para mí retirar libros o artefactos. Además tal acción habría puesto mi vida en peligro inmediato. Tercero, no tenía una cámara, ni podría haber tomado fotografías que no pudieran ser consideradas fácilmente como falsificaciones. ¿Cuándo será ocupada la cueva de los tallos? ¿Cuándo será ocupada? Tendrá lugar cuando primero se haya anunciado la existencia de la civilización de los tallos, se haya seleccionado el equipo de ocupación.
se haya legitimizado la administración de depósito pública y privadamente sin riesgo, y especialmente cuando la jurisdicción territorial y su seguridad internacional hayan sido debidamente garantizadas, ¿no? Como el que lo tenía todo pensado, Jaramillo, de cómo quería que eso se diera. Al momento de la ocupación, a nosotros, refiriéndome a mí, nos complacería contar con la colaboración de Neil Armstrong, no por sensacionalismo, sino porque no hay duda de sus habilidades científicas y tecnológicas, ¿no? También la certeza de que si entra en este otro mundo no creerá necesariamente apropiarse de él. No tengo ningún interés material en el tesoro de los tallos, de la misma manera que Armstrong no posee un solo metro cuadrado del mar de la tranquilidad lunar a pesar de haber dejado sus huellas allí. He rayado las iniciales, ¿no? Petronio dice que ha rayado en cada libro que moví, siendo imposible marcar los libros de cristal. He hecho lo mismo en alguna de las paredes cubiertas de oro de la cueva. Discretamente, por supuesto, ya que nunca pensé que mis iniciales significaran derecho de propiedad, sino más bien un acto sentimental. También escribí otros tres nombres, además del mío, cada uno con una fecha, ¿no? Porque si alguien va a entrar, va a ver que él realmente estuvo ahí, ¿no? Quiero agradecer al embajador británico. ¿No? Esto es lo que más o menos le cuenta. Y vamos a ver aquí, bueno, este es el libro de Hall, ¿no? Donde conté esta historia, no todo lo que relató, y ya vamos a analizarlo mejor. Y acá, este es el mapa que señala Hall, donde estaría el tesoro, ¿no? Vamos a ver un poco más grande, ¿no? Que dejó unas coordenadas donde creía, porque bueno, acuérdense que después, bueno, eh, Jaramillo después fallece, nunca se habla del, o sea, 6 años estuvieron, supuestamente nunca le dijo dónde estaba la entrada, pero bueno, más o menos fue como intuyendo de que podrían ser estas coordenadas. Y si vamos acá, ¿no? Vamos a ver un poco mejor dónde podría estar. Calcula que está acá, ¿no? Ubicación, vertiente oriental de los Andes, cerca del sistema de cuevas de los Tallos, Ecuador. Las coordenadas, posible entrada, hipótesis de una entrada desconocida a un sistema de cuevas relacionado con texto geológico, zona de fallas geológicas, formaciones kársticas y drenajes de la Amazonía Alta, contacto entre la cordillera oriental y la cuenca amazónica. ¿No? Importancia podría conectar con galerías subterráneas más extensas aún no exploradas, ¿no? Eh, Dice, porque esta zona, región altamente fracturada con numerosas fallas geológicas, abundancia de cuevas, carqueles y cañones profundos, drenajes que podrían ocultar entradas. No, esto es más o menos lo que, bueno, le pedí un poco a la IA que me diera un poco más de profundidad al mapa que se había realizado, que como dije es el mapa original, y acá más información, ¿no? Que podríamos saber ahora. Eh, y acá lo vamos a ver, ¿no? ¿Dónde estaría? Acá. Así que, y acá esta es mm, también había dejado Hall, ¿no? Había hecho una toma, se había hecho una toma aérea de donde podría estar la cueva, ¿no? Que se ha ido a investigar, por supuesto, pero nunca ha encontrado nada. La muerte de Jaramillo truncó también, ¿no? Saber algo más. Y esta es la historia de Jaramillo. Quería ponerlas en contexto, ¿no? Es una historia, bueno, que ha generado mucha controversia, incluso para mí cuando le investigué, un personaje controvertido. No sabemos si estaba diciendo la verdad. Hall le creía, Turola no, pero parece que Turola lo trató mal. Esta cuestión sí, su historia es la historia de Morris también, aunque Morris después lo negaba. Había como, bueno, no todas estas cuestiones que desgraciadamente nunca sabremos, ¿no? Pero podría ser algunos detalles que dan, algunos detalles coinciden con lo que uno trabaja sobre el mito de la Atlántida, podría ser que algo de eso pudiera ser. Y veremos después cuando toque cuando toque el tema del Caribe, y uno de los buscadores de la Atlántida en el Caribe, que después va a venir el Ecuador también, varios de ellos vinieron, tres específicamente, además, dos más además de Turola,
y van a ver que alguien sí creía que eso podía ser, ¿no? Había como esta cuestión de que Ecuador podría tener algún punto con el tema de la Atlántida, que bueno, en el medio se confunde con esta cuestión de el tesoro del Tahuantinsuyo, como le dicen, el tesoro de Atahualpa en el medio, el dorado en el medio. El dorado no existe, es más probable el tesoro que sí se... el tesoro de Atahualpa, pero bueno, esta cuestión un poco eh, entre Atlante y Egipto, y que tiene que ver mucho también con un descubrimiento en el 2001 realizado ahí en las aguas de Cuba, del que ya hablaré, ¿no? El que para mí es el descubrimiento más importante de los últimos tiempos con respecto al misterio de la Atlántida. Ya daré más detalles, creo que ya se dan cuenta de cuál es. Y que hablaban de que, bueno, muchas de las cuestiones ahí tenían que ver con Egipto, ¿no? Se habla de una esfinge, se habla de pirámides, bueno, y tiene esta cuestión con Egipto, ¿no? Así que bueno, quería dejarles el relato de Jaramillo como para que ustedes lo puedan eh, discutir, ¿eh? Y nos estamos viendo.